este dispositivo. Es este que luego hace olvidar todo lo que se dice, ¿no? O sea, hace un flash. Pues buenos días a todos y muchas gracias especialmente porque al venir aquí estoy demostrando un plus de interés desafiando la ciclogénesis explosiva, creo que se llama, que nos está atacando, especialmente a los que venís de fuera y la habéis tenido que sufrir durante el viaje, ¿no? Entonces yo lo que voy a abordar es una serie de reflexiones sobre cómo ha sido este desarrollo de la televisión conectada e híbrida que han estado comentando los ponentes anteriores, desde el punto de vista más de un radiodifusor como Radio Televisión Española, y cómo veo que los servicios de televisión híbrida y conectada se van a desarrollar, digamos, en un próximo futuro. Nunca es suficiente, bajo mi punto de vista, recalcar cuáles, digamos, unos conceptos básicos sobre la diferencia entre lo que podría llamarse, o lo que se llama, la televisión conectada como concepto general, que no es otra cosa que la conectividad en un receptor de televisión, y lo que desde el punto de vista más del radiodifusor es los servicios de televisión híbrida e interactiva, que tienen que ver más directamente con lo que los radiodifusores hacemos. Y bueno, no pretendo repetir muchas cosas de las que se han dicho, pero siempre me parece oportuno que para mirar de frente al futuro, ver un poco, ¿no?, lo que ha sido el pasado y lo que es ya el presente, ¿no? No hace tanto, a finales de los 90 ya se estaba produciendo este encuentro entre televisión e internet de una manera tímida, pero no hace tanto, hace algo así como 5 años, mi buen amigo Gerd Leonhardt, al que podéis seguir en mediafuturist.com, hacía esta reflexión. La diferencia es que él en la columna de la derecha, en lugar de presente, ponía futuro, pero esto ya es hoy en día, ¿no? Y comparando los dos modelos de televisión, el que había existido hasta ese momento y el que es hoy en día, pues tenemos este tipo de diferencias, ¿no? Hemos pasado de una televisión constreñida a unas redes concretas de distribución, satélite, cable, antena, a una televisión que está disponible en todo tipo de red digital, donde el contenido ya no es solo profesional y aparece nuevo contenido, como se ha mencionado antes, que incluso los usuarios crean. Desaparecen las barreras territoriales, porque en Internet no hay fronteras y ya no solo tenemos una televisión que se consume a nivel local o estatal, sino que puede ser distribuida a todo el mundo, obviamente, siempre con las restricciones de derechos que aplican en los contenidos audiovisuales. Ya no estamos sometidos a la, digamos, dictadura de las parrillas de televisión, donde tenemos que consumir la televisión tal y como se ha programado por los planificadores de televisión, y pasamos a un mundo donde primero se habla del time shifted y ahora ya del on demand pleno. La televisión siempre ha sido un fenómeno efímero. Bueno, la podemos grabar en un aparato de vídeo, ahora en los PVRs, etcétera, para convertirse en algo que puede ser grabado, compartido, consumido en red, etcétera, etcétera. Y en cuanto a audiencias, pues ha habido una transformación de unas audiencias masivas que consumían muchos contenidos y que estos contenidos generaban shares muy interesantes, a un entorno en el cual solo unos pocos contenidos generan esta cantidad de audiencia y pasamos a un modelo más de nicho, ¿no? Y lo que es definitivo y viene muy al caso de lo que estamos hablando hoy en día, ya no solo son los aparatos, los receptores de televisión los que nos permiten consumir contenidos televisivos. Y el cambio principal también de la audiencia, una audiencia que consumía los contenidos de una manera pasiva, según se los ofrecíamos en la televisión, a una audiencia que quiere y desea tomar el control de esos contenidos y participar en ellos. Y como se suele decir, de aquellas harinas, estos panes, o era estos trigos, no se me van muy bien los refranes, pues tenemos, ¿no? Esto es una imagen publicada no hace mucho por The Wall Street Journal, ¿no?, que habla de la resonancia de la televisión y cómo múltiples dispositivos permiten aportar conectividad al televisor, buscando que la experiencia de consumo de vídeo online se integre con el consumo de televisión tradicional y a la vez con otros servicios que han nacido originalmente para la web. Bueno, aquí aparecen algunos de ellos, y con una especial presencia de las consolas de videojuegos, que a día de hoy aún siguen siendo el dispositivo que aporta conectividad a la televisión más extendido, ¿no? Luego entraré un poco más en ello, ¿no?, en este tema de las consolas, ¿no?
y un poco voy a ir directamente al final, un poco haciendo, no, pues tiene una animación, haciendo un poco más de zoom sobre cómo es este ecosistema de televisión híbrida en general. Pues nos encontramos con, no me aparece, bueno, pues nos encontramos desde el punto de vista de los broadcasters, su apuesta por estándares, por cómo integrar el consumo de televisión tal y como es y llevarlo a una audiencia que desea mayor interactividad, y que, como digo, en el caso del mundo del broadcast, siempre buscando esos estándares. Pues tenemos estándares que ya se han mencionado, como MHP, que subsiste en Italia, M5 para YouView en el Reino Unido, o la apuesta mayoritaria de los broadcasters en la Europa continental, que es este estándar de Hybrid Broadcast Broadband Television, ¿no? Pero por otro lado tenemos, si me sale, pero no sale, lo típico, tendríamos desde el mundo de los proveedores de Internet su aproximación nacida como nativos. Aquí tendríamos los Google TV, Apple TV, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el centro, que no me sale ahora, sería, digamos, el escenario en el cual los fabricantes de receptores proveen de tecnología de conectividad en todas sus nuevas líneas de productos. Perdón. Y recientemente se ha mencionado, ¿no?, algunos de los datos en los cuales a los que se daba publicidad en el CES de Las Vegas, ¿no? Por ejemplo, según Strategy Analytics, ya se ha superado la barrera de los 100 millones de televisores conectados. Estaríamos en los 104 hace más o menos un mes, según sus datos. Y el crecimiento que se espera, aquí si veis en esta gráfica se hace una diferenciación entre el Smart TV, que es Set Maker Control, que es el que aportan los fabricantes, y el Smart TV Consumer Control, que es aquellos televisores que disponen de un navegador libre y por tanto de acceso a Internet, full Internet, ¿no? Y la expectativa, en este caso según NPD, estaría en 500 millones de televisores conectados para 2015. O sea, realmente podemos decir que el mundo de la televisión conectada ha venido para quedarse, ha cambiado definitivamente la televisión, y que probablemente, como se ha mencionado, es lo más importante que ha sucedido en el mundo de la televisión a nivel tecnológico desde la aparición del color. Y una vez más, estos dos modelos, yo aquí he recopilado, o los que un poco comparo, es el modelo del fabricante a través de los fabricantes de receptores a través de Smart TV, y el modelo que sería más cercano al radiodifusor, por lo menos en Europa, que es HbbTV. Y también desde el punto de vista de lo que el usuario se encuentra, ¿no? Pues, bajo mi punto de vista, la aproximación Smart TV con portales de aplicaciones está diseñado dentro de lo que es el diseño del receptor, por una funcionalidad adicional que permite acceder a contenidos interactivos en el formato aplicación, mientras que HbbTV está diseñado para ser una extensión de la experiencia televisiva. Está íntimamente vinculado a lo que es la televisión como concepto, no como dispositivo. Por tanto, el Smart TV no está necesariamente vinculado a la emisión de televisión, sino que me descargo una aplicación y puedo acceder a contenidos televisivos, pero que se ofrecen puramente desde Internet, mientras que en HbbTV una de sus características principales es que está vinculada a la propia emisión. Es la propia emisión la que descubre y pone a disposición de los usuarios ese contenido interactivo. Lo que tenemos en Smart TVs, como comentaba antes, es un modelo de portal de aplicaciones, algunas de ellas centradas en lo audiovisual, como catch-up, VOD, servicios premium, etcétera, mientras que en el modelo HbbTV es una extensión natural de la oferta de la propia cadena, ¿no? Por supuesto, ambos modelos totalmente en paralelo, y ambos experiencias que el usuario está demandando, y luego os mostraré algunos datos de cómo esto evoluciona en nuestro caso, en Radio Televisión Española. ¿Cómo es el desarrollo de HbbTV en este momento? Bueno, pues ahora mismo con aplicaciones en producción, pues son el colorcito verde más oscuro, pues, España, Francia, Alemania, se han incorporado Suiza, Austria, Holanda, incluso Turquía ya estaría en color oscuro. También han incorporado servicios HbbTV, algunos de sus radiodifusores. Un interés muy amplio en el resto de Europa, donde se están haciendo pruebas en Escandinavia, en Rusia, etcétera.
los dos, digamos, casos específicos, el caso del Reino Unido, que apostó y se lanzó desde el principio por un modelo propio basado en otros estándares cercanos a HBBTV, pero con diferencias, y que lo que han hecho es que haya dispositivos ya desplegados en el mercado que no es tan sencillo acercarlos a HBBTV. Entonces, al final, son los nuevos dispositivos los que están incorporando el estándar. Italia, que es el reducto de MHP, por las condiciones especiales que tiene el mercado italiano y en general Italia en todo lo demás, ¿no? Y bueno, esto también es un dato que se presentaba en el CES de Las Vegas, en este caso en la presentación de la Consumer Electronic Association, ¿no?, que destacaba este hecho, ¿no?, que el 65% del uso de los móviles no era para comunicarse, no era para hablar por teléfono, o sea, es para comunicarse, pero no es comunicación tradicional de el uso de los móviles. Y es interesante ver este dato, sobre todo porque se hace ese paralelismo entre la Smart TV y el smartphone, ¿no?, que han tenido como dos vidas que son sombra la una de la otra. También los teléfonos tuvieron un primer intento de llevar internet a los mismos, que fue el famoso WAP, que empezó a finales de los 90 y también fracasó, ¿no? O sea, la realidad es que no llegó a convertirse en algo masivo. Y nosotros en el mundo de la televisión tuvimos nuestro MHP, quizá más tímidamente que lo que fue WAP, y tampoco caló. O sea, podemos decir que fue por falta de madurez tecnológica, por adelantarse a lo que el usuario demanda, o por múltiples razones, ¿no? Pero justo este dato, ¿no?, del 65% ahora, ¿no?, este es un dato referido a Estados Unidos, pero recordemos que España es uno de los líderes, de los países líderes en la penetración de móviles. O sea que no debe ser muy, de smartphones quiero decir, no debe estar muy desalineado. Hace 2 años se decía justo lo contrario, es decir, que aproximadamente un 60% de consumidores que poseían un smartphone solo lo utilizaban para hablar por teléfono. Ni siquiera se descargaban aplicaciones. 2 años después esto se ha invertido, ¿no? ¿Y por qué es? Pues yo me aventuro a decir que por el típico fenómeno de las killer applications, por el WhatsApp, el Viber, no sé qué. O sea, aplicaciones que se ha descargado todo el mundo sin especial conocimiento tecnológico y que le aportaban algo, ¿no?, que era útil, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la killer application de la televisión conectada? Bajo mi punto de vista, la televisión. La televisión no me refiero al receptor, sino a la televisión como un modelo de distribución de contenidos. Que duda cabe que es el contenido audiovisual el que más tráfico está generando hoy en día, el que más usuarios atrae en Internet. Y de lo que somos expertos los radiodifusores es de cómo ofrecer, organizar y ajustar la demanda de los televidentes, que tienen un perfil diferente al internauta puro, para que disfruten de ellos. Este es, bajo mi punto de vista, la clave de cómo atraer a los usuarios hacia la televisión conectada, utilizando lo que ya es nuestra killer application, que es la propia emisión de televisión. Y volvamos al usuario. ¿Y qué sabe el usuario de todo esto, no? Aquí pues recojo algunos titulares de un informe que publicó el año pasado la consultora McKinsey, donde pues en una encuesta realizada en el Reino Unido y Francia, que es interesante porque ya hemos visto que son dos modelos diferentes, o sea, el de Reino Unido pues basado en sus propios estándares, con YouView, etcétera, y el de Francia, HBBTV, de hecho fue uno de los principales impulsores de HBBTV, ¿no? Una de las cosas interesantes es lo que comentaba antes, cómo en un alto porcentaje de usuarios británicos saben y conocen que una consola de videojuegos aporta conectividad a la televisión, y lo saben por encima de lo que saben de los televisores, que ya tienen conectividad. Y en el caso de Francia, conocen el hecho de que los set-top boxes proveen de esa conectividad y no están tan al tanto de que los propios televisores proveen de esa conectividad. Y aquí las causas también pueden ser múltiples, es cómo se le vende en el punto de venta, si los vendedores están lo suficientemente formados para ofrecer este tipo de servicios, si este tipo de servicios consiguen el eco esperado en los usuarios, etc. Y en la tablita de arriba vienen cosas muy interesantes
algunas de las cuales yo descubrí en el momento que vislumbré, sin ser un gurú, por primera vez cómo serían estos servicios conectados en la televisión, que básicamente fue cuando hace 7 años adquirí mi Nintendo Wii, y cuando la conecté me di cuenta que tenía un navegador y que por ahí se navegaba por internet, ¿no? Entonces, desde entonces ya en mi casa solo se ve YouTube en la tele, porque es una experiencia mejor, ¿no? Claro, a partir de ahí empecé a pensar si merecía la pena llevar los contenidos o cómo se llevarían los contenidos de televisión a internet, lo que me ganó el tag de friki entre mis colegas hace 7 años, ¿no? Pero bueno, 7 años después aquí estamos, ¿no? Y ahí ya encontré alguna de las barreras que los usuarios a los que se preguntó, que no sé si lo veis bien, comentaron. Una básica: introducir texto en el televisor. O sea, introducir texto en el televisor es completamente rechazado por los usuarios. Por ese motivo, el uso de redes sociales sobre el propio televisor no tendrá éxito si tenemos que utilizar un control remoto de televisión para tuitear o publicar en Facebook, ¿no? Otros que comentan, ¿no? Pues es que la propia televisión no aporta el suficiente multitasking, o que no hay las suficientes aplicaciones, o que no hay browsing libre, o sea que muchos televisores todavía no tienen conectados o conectables, no tienen un navegador o no tienen las mismas posibilidades de elección que tienen cuando van a internet, ¿no? Esto, claro, cambia dependiendo del segmento sociodemográfico. Vuelvo a que los usuarios que son televidentes puros, o sea, un target que puede estar entre los 48 para arriba, este target no desea una experiencia de internet en el televisor, una experiencia de internet, digamos, abierta, de navegación, Facebook, Twitter o Flickr o lo que sea. Bueno, Flickr igual es más entendible. Sin embargo, un internauta puro está buscando esto, y por eso es más difícil para él entender por qué la televisión conectada es tan diferente a internet, que es la clave de por qué Google TV es como es. O sea, Google TV está pensada desde el internauta para internautas y no está pensada desde el espectador de televisión tradicional. Pero estamos en un mundo en que tendremos que integrar ambas audiencias. Estos datos los he extraído de la última oleada del EGM de navegadores, navegantes, me parece que se llama, navegantes por internet. Entonces es interesante porque la metodología de EGM es declarativa, es decir, se le pregunta al usuario y dice lo que sabe en ese momento. Y es curioso, ¿no? Para mí importante, que ya 1.334.000 usuarios saben que tienen una televisión con internet. O sea, esto nos serviría un poco para extrapolarlo con los datos que se han comentado del parque ya instalado. Incluso 103.000 declaran que la usan. O sea, cuando al que se le pregunta, que es lo que me parece importante, sabe qué es lo que está haciendo, pues bueno, pues estos son datos, digamos, un dato definitivo. Luego veremos que obviamente nuestras mediciones internas demuestran otro tipo de uso, ¿no? O sea, son metodologías diferentes, una metodología declarativa bajo encuesta, y luego lo que recibimos de quiénes realmente están accediendo. Pero una vez más, el desconocimiento puede llevar a que, si a mí me preguntan, ¿usted navega desde un televisor conectado? No. Claro, y si me dicen, ¿pero usted ve un navegador ahí en la televisión? Ah, claro que lo veo, ¿no? Pero no hay ese conocimiento. Y se estima un volumen de algo más de 2 millones de televisores vendidos en España, ¿no? O sea, por ahí está digamos, el espectro de la televisión conectada, del conocimiento que tienen los usuarios de este modelo. Las claves del éxito, claramente para mí, en el mundo de la televisión conectada y la televisión híbrida, va a ser la simplicidad. Esto es lo que nos aporta HbbTV. HbbTV funciona igual que funciona el teletexto, que es el servicio interactivo más extendido hoy en día en televisión, donde todavía, en el caso de Radio Televisión Española, 5 millones de usuarios entran todos los días a consultar el teletexto. Y esto es porque es sencillo, es feo, es todo lo que queráis, pero es sencillo. Accedo al contenido pulsando un botón. En HbbTV el modelo es el mismo, simplemente pulsar un botón y accedo al contenido interactivo. Y aquí veis un poco cómo es,
si no lo habéis visto antes, cómo se despliega un servicio HBTV sobre la propia emisión. Hay un paso previo donde en la propia emisión de TDT vemos algo que nos indica que detrás hay algo, ¿no? Hay otro contenido, y pulsando ese botón rojo, en nuestro caso accedemos primero a una lanzadera donde nos muestra el último contenido publicado, porque lo que nos enseña nuestra experiencia es que el usuario lo que busca siempre es lo último. Entonces encuentra el último informativo, el último episodio de series, etc. Y a partir de ahí entra en un entorno mucho más abierto, de mayor oferta, donde bueno, pues hay reflejo como es nuestro ecosistema de Radio y Televisión Española a la carta, donde bueno, pues hay una miríada de contenidos enorme, y donde también aplicamos otro de lo que nosotros consideramos que es clave en el éxito, que es la coherencia del diseño, que el servicio sea reconocible para el usuario independientemente del dispositivo, y por eso utilizamos los mismos códigos de color para identificar las categorías de contenido, etcétera, etcétera. Todo ello lo evolucionamos desde nuestro primer diseño de RTV a la carta en HBTV, y es el que hemos exportado en las aplicaciones de Smart TV. Otra clave para atraer al usuario, donde en este caso los Juegos Olímpicos nos han permitido tener el campo de pruebas perfecto para comprobar cómo los usuarios acceden a contenido interactivo desde cualquier plataforma. Bueno, nuestro éxito, o el éxito de todos, porque somos la radio y televisión pública de todos, tiene que ver con estos datos. Al final, 11 millones de usuarios únicos siguieron los Juegos Olímpicos desde otros dispositivos que no son el televisor, con una duración media de 30 minutos con 22 segundos, es decir, un consumo importante y un engagement importante de esos contenidos a través de otros dispositivos. El consumo de vídeos fue de 40 millones de visualizaciones, o sea, datos bastante abultados, y que al final pues lo que nos trasladan es que un 40% de la audiencia total de los Juegos Olímpicos estuvo accediendo a los Juegos Olímpicos desde otros dispositivos. Este era el objetivo, es un objetivo que incluso se fijó a nivel paneuropeo, es decir, utilicemos un evento tan importante, el mayor evento deportivo que tiene lugar cada 4 años, para mostrar a la audiencia cuál es el potencial de esta tecnología de televisión híbrida. Y lo hicimos como pudimos, porque todavía el estándar no incorporaba algunas funcionalidades a las que luego me referiré, como es la posibilidad de acceder a contenido live. Se podía acceder a contenido on demand, ¿no? A lo que ya había sucedido, a otras competiciones, tener la agenda de las competiciones, etcétera. Pero por ejemplo no podíamos jugar con el live igual que jugábamos en la web, utilizando players multiseñal que permitían seguir varios eventos simultáneamente. Y esto es lo que os comentaba: apagar vuestras cámaras, son datos internos, no podéis tomar imágenes, fotografías ni nada de estos datos. Los compartiremos. Esto es un poco cómo ha sido la evolución en Radio Televisión Española del consumo, del acceso de usuarios a través de televisiones conectadas, teniendo en cuenta que aquí el concepto de televisión conectada es lo que hemos visto al principio: todo dispositivo que provee de conectividad al televisor para acceder a contenido interactivo. Entonces, bueno, pues estos son los datos diarios, cómo ha evolucionado el dato diario a lo largo de los meses, y cómo se ve claramente un punto de inflexión a partir de la emisión de Juegos Olímpicos, con una media de crecimiento de un 143% desde junio del año pasado. A día de hoy nuestros datos internos nos proveen de esta información, de que diariamente 262.301 usuarios, más o menos, están accediendo desde televisores con conectividad, ¿no? Y en crecimiento. Ya sé que este no es el formato tradicional, pero ¿son televisores o son dispositivos? Dispositivos que están vinculados al televisor, de alguna manera. O sea, son televisores... Tu Wii estaría ahí. Sí, si la Wii pudiera, estaría aquí también. O sea, aquí están incluidos PS3, Xbox, donde tenemos el servicio en marcha, ¿no? Vamos a abrir después un pequeño turno de preguntas también. Y aquí lo vemos un poco dividido, segmentado por lo que es Smart TV, el concepto Smart TV, y lo que es HBTV, que es un dato humilde en el sentido de que HBTV es para el usuario: ¿de qué me estás hablando? O sea, no saben lo que es, y lo están descubriendo, no sabemos cómo.
sea, la realidad es que no sabemos cómo los usuarios lo están descubriendo, porque no estamos, aparte de la señalización que aparece para el que tenga activado HBTV, que recordemos que muchos televisores con el estándar no lo tienen activado por defecto, y hay algunos, que no mencionaré aquí la marca para no enfadar a mis amigos de los fabricantes, que para activar HBTV hay que ser medio ingeniero, porque no pone claramente lo que estoy activando, me pone una cosa, una marcianada tal, que no hay forma de entenderlo. Pues a pesar de ello está en crecimiento y en porcentaje superior el crecimiento de HBTV, donde nos encontramos ahora con un 389% y con 45.614 usuarios que acceden diariamente a través de dispositivos con HBTV, para la incomprensión de todos nosotros de cómo lo han conseguido, ¿no? Muy importante para el impulso de HBTV, José Luis lo ha mencionado también, y es este consenso que tenemos en la industria para hacerlo realidad, y en el que ha participado y ha sido una inestimable ayuda digamos, haber tenido al Ministerio de Industria a través de la SETSI como impulsor y protector de este proceso. Sin duda, el liderazgo de AEDETI como mandatario de llevar a cabo este proceso, y desde el lado de los radiodifusores, además desde AEDETI pues han coordinado otras patas de la industria, como pueden ser pues desarrolladores, fabricantes, etcétera, y desde los radiodifusores porque decidimos constituir un grupo de estudio de la televisión híbrida en la que participamos prácticamente todas las empresas de radiodifusión públicas y privadas, donde hemos aportado el punto de vista del radiodifusor de cómo debía ser ese aterrizaje del estándar en España y del concepto de televisión híbrida en España. Y ahí se han recorrido una serie de fases, pues ya ha comentado José Luis, con la publicación de la especificación de requisitos oficial, el reciente cierre de un acuerdo para la incorporación de DRMs, algo esencial para la construcción del negocio sobre este modelo de televisión híbrida, y existe ya un acuerdo para que estos servicios estén identificados con un logo. Lo que nos queda por determinar es qué logo será, y el logo es importante por lo que decía antes, porque HBTV desde el punto del consumidor es, no sé de lo que me estás hablando, pero si le creamos un logo y una marca que puede identificar cuando en aquellos dispositivos que están certificados bajo el estándar, sabrá o tendrá una expectativa de cómo funciona y de qué cabe esperar de ese dispositivo y qué es lo que está comprando en realidad, ¿no? Esto es lo que nos queda prácticamente como granito, que se producirá, espero que no en mucho tiempo, sino que está ya muy cercano, ¿no? ¿Qué nuevos servicios podemos, algunos han mencionado ya también, qué nuevos servicios tendremos en la evolución del estándar y en la evolución de la televisión híbrida? Algunos ya los he mencionado, o sea, cuando incorporemos definitivamente el estándar 1.5, sin entrar mucho en temas tecnológicos, entonces utilizaremos MPEG Dash, que nos permitirá tener live, contenido live, emisión live vía streaming. Además ese live lo podré, digamos, hacer un replay de lo que me he perdido, etcétera, y además podré tener multiseñal. Podremos hacer ese sueño nuestro, podemos hacer realidad ese sueño nuestro que tuvimos en la web, de poder ofrecer varios eventos de los Juegos Olímpicos simultáneamente. Obviamente para las televisiones públicas es muy importante la accesibilidad, nos permitirá que la señal interactiva se pueda impresionar sobre la emisión TDT para poder poner en marcha elementos como el lenguaje de signos, tan importante, ¿no?, para las personas con ciertas limitaciones o con capacidades restringidas. La participación que ya se ha mencionado, ¿no?, de poder interactuar con ese contenido, poder hacer directamente conocer la opinión de los usuarios sobre un contenido concreto que se emite en TDT, la publicidad interactiva tan importante para los broadcasters comerciales, donde saltaremos a un mundo, y esto ya está aprobado, en el cual el spot no es el elemento único, esencial, sino que el spot es una puerta abierta a contenido relevante para mí, con el que puedo interactuar e incluso que puedo comprar en ese momento, lo que algunos llaman el T-commerce, ¿no?, el comercio electrónico sobre la televisión, y por supuesto servicios de administración electrónica, donde la propia administración podrá y los ciudadanos podremos realizar trámites, etcétera, a través de la televisión, ¿no?
El objetivo para los radiodifusores, lo mencionaba antes, para un canal de televisión, meterse en todo este berenjenal no tiene otro, o como objetivo principal tiene ofrecer a los ciudadanos, ofrecer a la audiencia una experiencia de televisión, insisto, de televisión, como concepto enriquecida e interactiva, que por otro lado es lo que se nos está demandando, ¿no? Antes he mencionado, y con esto voy a concluir, esas restricciones que encuentran los usuarios al enfrentarse a una televisión con conectividad y ahora cómo utilizo el mando, ¿no? para decir me gusta, no sé qué, ¿no? O sea, para decir me gusta fácil, ¿no? Un botón. Para escribir qué mal que juega el equipo no sé qué, tampoco me pronunciar, ¿eh? Qué mal juega el equipo no sé qué y vaya no sé qué, tal. O sea, es un infierno, ¿no? Es difícil realmente, no sé si alguno habéis tenido la experiencia, proveer de esa interactividad más de textual y más de otros contenidos dentro de la televisión es una barrera. Por eso, para todo lo demás, lo mejor es las second screens, que se llaman, es decir, utilizar otros dispositivos que también forman parte del ecosistema de la televisión conectada, ¿no? Lo que algunos llaman la televisión aumentada, que es utilizar tabletas, móviles, etcétera, para interactuar con ese contenido, con otros usuarios que están viendo ese contenido. Pongo ahí un ejemplo, lo que hemos hecho durante la emisión de la serie Isabel, donde los usuarios podían acceder a contenido histórico real, más allá de la ficción, es decir, esto pasó de verdad, quién era este señor que aparece ahí con un casco y una espada, etcétera, con los datos reales históricos, comentarlos y acceder a otro tipo de contenidos. Por tanto, complementaría todo ese ecosistema de interactividad que provee de esa experiencia de televisión enriquecida. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por esa interesante visión y completa presentación. Vamos a abrir un turno de preguntas. No nos podemos extender mucho, unos 5 o 10 minutos máximo. ¿Qué tal, Paco? Gracias. ¿Qué tal? Por participar también tu ponencia para los lectores de marketing.com. Entonces quiero preguntarte, bueno, el tema HBTV, que tenemos un Smart TV en casa, y no sé, a ver si me explicas también qué provecho le puedo sacar y qué, porque no sé. Y luego encima el problema que veo con las aplicaciones es que ellos te ponen las aplicaciones que ellos quieren, de hecho está la vuestra, Televisión Española, pero si quiero acceder como ciudadano europeo a la ZDF, a la biblioteca, que también es bastante buena en WhatsApp, o la RD, no me dejan bajar aplicaciones, con lo cual es un entorno parece que peor incluso que el de Apple, que ya decimos que cerrado, porque en las Smart TVs no puedes bajarte las aplicaciones que te gustaría a nivel mundial. Luego preguntarte también qué pasa con el HD. El HD nos gusta, tenemos todo el mundo, mucha gente ya televisores planos en España, compramos en MediaMarkt, nos dejamos los cuartos, pero luego no nos ponen HD real, nos ponen un HD escalado falso, mientras que yo veo por el satélite veo en abierto y aquí también el HD de todas las autonómicas alemanas, por ejemplo, con buena calidad. Pero el 3D también es un tema que también, ¿dónde está aquí el canal de 3D? Hasta en mi tubo de pruebas, es verdad, en España nadie emite en 3D ni siquiera de pruebas para poner las gafas que me hace ilusión en casa y ver algo, como lo hago cuando pongo el satélite. Y luego, ¿qué pasa con el Ultra HD? En Alemania está hablando, el primer televisor que está en el mercado, el LG, 16.000 euros que cuesta, la revista es todo el mundo hablando, hay un canal de pruebas en Ultra HD que es 4 veces HD, en España nadie sabe ni habla del 4K, estamos a la cola o estamos, como decía aquí alguien, estamos delante con los smartphones o dónde estamos en televisión. No nos estamos quedando que un país que está 2 horas en avión me ofrece todo eso encima del satélite de Madrid y yo aquí pongo mi buen aparato, me gasto buen dinero ahí en MediaMarkt y no veo esa calidad. Y eso me cabrea un usuario. Y esa es la realidad de la calle. Contesta un poco, si puedes. Sí, muchas cosas en el mismo cóctel y no sé si me va a atragantar el cóctel, pero bueno, responderé a lo que puedo responder y cuál es mi punto de vista personal sobre 4K. De momento no hay en España. Esto puede que en breve veamos las primeras emisiones 4K. ¿Televisión española? Puede que Televisión Española. O sea, desde luego nuestra misión es abrir caminos siempre como televisión pública, desbrozarlos y que luego los demás los sigan. Pero bueno, los hay también con disponibilidad de anchos de bandas importantes, ¿no? Que también a lo mejor pues tienen sus propias ideas sobre esto, y desde luego en 3D pues ahí están, ¿no? O sea, en el caso de canal satélite, etcétera, pues está ofreciendo 3D. Pero claro, todo esto depende de los costes, del ancho de banda disponible para los radiodifusores, que a día de hoy con todo el pastel este del espectro habrá que ver
de cuál se dispone para poder hacer estas emisiones, porque desde luego desde el punto de vista de un radiodifusor y desde luego desde el punto de vista de Radio Televisión Española es ofrecer la mejor experiencia audiovisual posible y que esté a nuestro alcance. Cuando no está a nuestro alcance, pues nosotros sí que emitimos en HD real, en nuestro canal En Pruebas HD, y de los demás no respondo, o sea, los demás estarán haciendo lo que puedan, ¿no? ¿Qué más comentabas? ¿Qué más comentabas? Sí, bueno, en el caso de ¿por qué los Smart TV son así? Pues los Smart TV son así porque es la primera, digamos, como los fabricantes se han aproximado a esto. Nunca nos vendieron, bajo mi punto de vista, que iban a ofrecernos la Internet abierta. Nos vendieron que iban a ofrecer servicios conectados vía aplicaciones y son portales. O sea, al final un fabricante lo que tiene es su propia App Store, igual que Apple. Apple puede decir que una aplicación no entra en la Apple Store. Lo que pasa es que, claro, en un volumen de 200 y pico mil aplicaciones parece como que lo tenemos todo, ¿no? Ya veremos cómo evolucionan los portales de los fabricantes. Y desde luego muchos de ellos están incorporando navegadores para navegar por Internet en abierto. Yo sigo pensando que la experiencia de navegación no es la mejor en un televisor. O sea, un televisor es bueno para ver contenido audiovisual y yo el contenido audiovisual lo quiero ver en el televisor. Prefiero verlo ahí que en un laptop o en una tableta. Claro, si no lo tengo disponible lo veo ahí. Si ese televisor está conectado, genial, porque puedo acceder a muchísimos contenidos. Y luego esto tiene, claro, consideraciones territoriales, es decir, cada territorio ofrece los servicios que son relevantes a priori. Claro, tú eres un usuario avezado y tal, y tú lo que quieres ver Netflix ya y quieres ver no sé qué, claro, que no está disponible aquí, pero ya no son problemas ni de los fabricantes ni del que gestiona el portal, es que ellos no quieren estar aquí o hay restricciones de derechos, etcétera, que impiden que esos servicios se lancen. Nosotros tenemos el mismo hacia afuera, o sea, Radio Televisión Española, pues a nosotros nos preguntan y ¿queréis la aplicación Worldwide? Claro que sí, claro, pero es que los señores de Colombia no la quieren porque colisiona con no sé qué de derechos o tal, por decir Colombia, por Estados Unidos, etcétera. O sea, este mapa de derechos que todavía subsiste en el mundo audiovisual y que está en cambio, ya veremos hasta dónde llega, pero hoy en día la industria es así y hay unas reglas. Y no sé si te contestaba todo. Estamos siguiendo el hashtag Revolution TV en Twitter, de manera que aquellos que seáis tuiteros pues podéis utilizar este back channel para hacer preguntas también. Vale. Y aprovecho, Paco, a raíz de los comentarios, has dicho que para todo lo demás second screen, pero ¿hasta qué punto el second screen va a influir en la experiencia de first screen? Es decir, ¿tú ves el contenido viajando hacia la segunda pantalla o ves una modificación de la primera pantalla a través de esta segunda pantalla? En principio no pienso tanto en esto, porque yo sigo pensando que la primera pantalla es la que debe ofrecer en esta experiencia televisiva extendida el contenido tal y como es. O sea, yo me siento a ver la televisión y quiero verlo como es, o sea, el episodio entero de Isabel, luego ya se me lo he perdido, lo veré en otro sitio. Lo que sí me permite la segunda pantalla es enriquecer esa experiencia de televisión desde el otro dispositivo, es decir, poder participar, poder incluso ver recomendaciones de otros usuarios, ver cuáles de mis amigos están viendo el mismo contenido y por tanto se despierta un juego entre nosotros para comentar las diferentes acciones o eventos que están pasando en la serie. Y a mí ahí me parece, para mí, que es una experiencia deseable porque es no interruptiva, o sea, el contenido es lineal, lo veo tal y como está, e incluso a nivel publicitario, o sea, yo en la segunda pantalla puedo utilizarla como un entorno donde la publicidad tiene una presencia permanente sin ser interruptiva. Es decir, yo ahí puedo dar consejos, mensajes de marca, de producto, sin embargo la tele permanece limpia mientras sigo el contenido tal y como es emitido, ¿no? Sí, buenos días. Cuando mostrabas antes los datos de uso de Smart TV... No me puedo creer que los hayas apuntado y los recuerdes, he dicho que no. No, pero recuerdo más o menos los... Es una broma, es una broma. Comentabas también que bueno, considerabais o pensabas tú que la diferencia tan grande de uso de Smart TV frente a HDTV era por el desconocimiento del usuario. ¿Realmente crees que eso es así o es por la disponibilidad de la tecnología HDTV en los sectores actuales? Pues mira, ese también es otro factor, pero la realidad es que, o sea, todos estos son datos que nosotros estamos estimando y que nadie confirma al final. Es que
gran parte de las nuevas lineups de fabricante incorporan HBBTV de alguna manera. Otra cosa es que se le dé visibilidad. Entonces yo creo que el parque de HBBTV está creciendo, lo cual también nos pone a nosotros detrás la imperiosa necesidad de cerrar todo el proceso de estandarización para poderle dar visibilidad, pero creo que en gran parte es desconocimiento del usuario. O sea, probablemente los datos de uso se triplicarían si el usuario supiese de qué le están hablando y cómo activa el HBTV, dado que en muchos casos, como comentaba, ese HBTV está no activo, está desactivado. Un punto más. Pues muchas gracias, Paco. Sin solución de continuidad vamos a dar paso a Eladio Gutiérrez. Eladio es una personalidad en este sector.